Dos guardias civiles han fallecido en Barbate, en Cádiz. Una narcolancha ha embestido su embarcación cuando la estaban persiguiendo. Otro agente sigue hospitalizado en estado grave. Las expresiones ciudadanas de condolencia han sido absolutamente unánimes, tanto en las redes sociales como en las propias calles de Barbate, donde 1 millar de vecinos y vecinas se congregaron a las puertas del ayuntamiento y rompieron el minuto de silencio con aplausos y vivas a la Guardia Civil. Esta reacción cívica ciudadana es compatible con un hecho político que no debemos olvidar desde la izquierda, que el mantenimiento de la seguridad, como hemos visto con la victoria aplastante de Bukele en El Salvador, es la primera preocupación de la gente cuando esta seguridad se rompe. Obviamente, tener un empleo, una vivienda digna, un sistema sanitario público que nos cuide cuando estamos enfermos y en general toda una red de protección social que garantice los mínimos materiales para poder desarrollar un proyecto vital son elementos fundamentales para cualquiera que aspire a una organización justa de la sociedad. Pero si cualquiera te puede meter un tiro cuando vas de tu casa al trabajo, entonces incluso estos elementos de dignidad material básica pueden pasar a un segundo plano. Por ello, y también porque la mayor parte de sus acciones operativas, la Guardia Civil y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado las llevan a cabo para proteger y asistir a la gente corriente, no es sino natural que estos cuerpos de servidores públicos cuenten con altos niveles de reconocimiento y de valoración ciudadana. Además, es importante recordar desde la izquierda que es precisamente la gente trabajadora la que necesita de la existencia de fuerzas de seguridad públicas a su servicio. Los millonarios siempre pueden contratar seguridad privada y encerrarse en urbanizaciones amuralladas con cámaras y alambre de espino, pero la gente corriente no. La gente corriente necesita que haya agentes contratados por el Estado y bajo control democrático que garanticen su seguridad y protección. Si la Guardia Civil y la policía son vistas con reticencias por algunos sectores de la izquierda, no es debido a la mayor parte de sus actuaciones operativas, ni tampoco debido a su naturaleza básica como cuerpo público sometido al interés general. Si estas reticencias existen, es precisamente por el mal uso que fundamentalmente desde la derecha política, pero también muchas veces desde el PSOE, se ha hecho y se hace de las fuerzas de seguridad, cuando se ordena a los agentes que repriman violentamente un referéndum pacífico en Cataluña, la entrada de personas migrantes indefensas en nuestras fronteras o una manifestación de trabajadores del metal en Cádiz o de vecinos y vecinas de Vallecas que protestan en favor de la sanidad pública, se está pervirtiendo la naturaleza original de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se está manchando y debilitando su prestigio y con todo ello se está haciendo un daño irreparable a la democracia. Lo mismo cuando se utilizan estos cuerpos policiales de forma espúrea para perseguir adversarios políticos, para elaborar informes falsos o para llevar a cabo infiltraciones en organizaciones pacíficas de la sociedad civil. Los servidores públicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que entender que cuando desde la izquierda se señala la necesidad de acabar con este tipo de actuaciones, no se está cuestionando ni la existencia, ni la conveniencia, ni la naturaleza de los cuerpos de seguridad. Al mismo tiempo, la izquierda tiene que asumir que la defensa de los derechos laborales y civiles de los funcionarios públicos de las fuerzas de seguridad es una tarea tan importante como lo es defender los derechos de los profesionales sanitarios. Puede resultar inquietante la infiltración de discursos patrioteros de extrema derecha entre algunos sectores de las fuerzas de seguridad, pero la izquierda nunca debe perder de vista que en el modelo de sociedad que queremos construir, unas fuerzas de seguridad con derechos, con salarios dignos y bajo control democrático son tan indispensables como una educación y una sanidad pública de calidad. Bueno, esto decíamos el otro día en el editorial de Diario Red. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy en La Base hablamos del narco,
digamos que el asesinato de 2 guardias civiles a manos de un grupo de presuntos narcotraficantes en una lancha el otro día ha puesto sobre la mesa el problema del narcotráfico, el problema de las condiciones en las que trabajan las fuerzas y cuerpos de seguridad, la situación social en Barbate y en muchas zonas de Andalucía y de Cádiz. Hoy queremos analizarlo aquí en La Base. ¿Qué nos tienes preparado, Sara? Bueno, vamos a hablar de algo que está quedando fuera de foco estos días, que son las causas estructurales, las causas socioeconómicas que hay detrás de lo que ha sucedido en Barbate. Manu Levín, ¿qué tienes preparado? Bueno, tirando de este hilo que va a plantear Sara, vamos a ver cómo en el discurso mediático dominante se omiten sistemáticamente las que son las causas estructurales de esta problemática y se pone el foco en otra serie de cuestiones. Hoy contaremos con Juan Antonio Delgado, guardia civil, ha trabajado como guardia civil en Barbate, hoy es diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía. Arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Sucedió la noche del viernes. El temporal que azotaba las costas de Cádiz forzó a varias narcolanchas que normalmente fondean en alta mar a buscar refugio en los puertos de la zona. Alrededor de las 8:30, en el puerto de Barbate, una planeadora de 14 metros de eslora y alta cilindrada embistió y pasó por encima de una pequeña Zodiac de la Guardia Civil que realizaba labores de identificación. 2 agentes, Miguel Ángel Gómez y David Pérez, murieron en el acto y otros 2 resultaron heridos, uno de ellos de hecho de gravedad. Pero lo que más ha impactado de esta trágica noticia ha sido la forma en la que algunos de los testigos del ataque jalearon a los narcos. Vamos a escuchar uno de los fragmentos de este momento, pero advierto que es bastante duro. ¡Que me lo voy a ahogar! ¡Que lo voy a ahogar! ¡No, qué cachondeo! ¡Dale otra vez! ¡Tiene un éxito! ¡Dale otra vez! Mira cómo le mete conmigo, Quillo. Que los matan, Quillo, que los matan. Que no se fondo por mi madre, Quillo. La Guardia Civil a chuparla. Dale fuerte ahí, que se caguen, embístele con 2 cojones. Toma, que se ahogan. Bueno, esto dicen algunas personas que animaban a la narcolancha a embestir a la Zodiac de la Guardia Civil. Bueno, y la cosa no termina ahí. Esto es lo que sucede cuando la narcolancha finalmente arrolla a la embarcación de la Guardia Civil. ¡Mira, lo comió! Mira, lo cogió, le ha dado, maricones, venga ya, vamos, venga, échalo al fondo, dale para acá fuera otra vez. Esto es lo que escuchábamos en el vídeo, tremendo. Bueno, ¿cómo puede ser que un grupo de personas se junte para presenciar, grabar con sus teléfonos móviles y comentar en directo, como si se tratase de un partido de fútbol, el ataque de unos narcotraficantes a las fuerzas de seguridad? ¿Cómo se explican los vítores, las carcajadas y los gritos de celebración después de que la narcolancha arrollara a la Zodiac de la Guardia Civil? La extrañeza que nos provoca visualizar este momento se produce paradójicamente en contraste con la naturalidad con la que lo viven quienes están grabándolo. Y ahí es precisamente donde radica la importancia de este vídeo para revelar la enorme penetración social que tiene la economía de la droga en Barbate. Tal y como quedó reflejado en la memoria anual de 2011 de la Fiscalía Provincial de Cádiz, el narcotráfico es, cito literal, un punto fuerte en la economía de Cádiz. De hecho, la propia fiscal jefe, Ángeles Ayuso, reconoció que el tráfico de drogas es una de las principales actividades de la economía sumergida de la provincia gaditana. Los casi 300 kilómetros de costa, con largas playas escasamente vigiladas, y su gran cercanía con Marruecos, primer productor mundial de hachís, solo en las montañas del Rif se cultivan cerca de 40.000 toneladas, hacen de Cádiz la principal puerta de entrada de esta droga a Europa. De hecho, por las costas de la provincia se calcula que se introduce más del 46% de la droga que entra en el país, principalmente de hachís. Como escribía Don Winslow en El poder del perro, la frontera y su capacidad de pasar contrabando a través de ella es a veces el principal
principal valor económico de una región. Además, Cádiz, y en concreto Barbate, cuenta con otro gran activo para la industria de la droga, el desempleo. Según los últimos datos de la Junta de Andalucía, el paro se situó en diciembre del año pasado en el 27,6%, colocando a la localidad a la cabeza de las peores estadísticas oficiales. Barbate es también el cuarto municipio con menor renta per cápita de España. Según el INE, la renta neta media anual de los habitantes de Barbate apenas supera los 8.000 euros. La principal actividad económica de Barbate era la pesca, pero el desmantelamiento del sector pues, dejó a buena parte de su población activa sin ocupación. Sí, en muchos bares junto al puerto de Barbate aún cuelgan fotografías amarillentas de los muelles rebosando barcos pesqueros que volvían de faenar. Son imágenes que forman parte del pasado, porque ahora los embarcaderos están prácticamente paralizados y las lonjas pesqueras apenas tienen actividad comercial. Y no solo sucede en Barbate, Andalucía ha perdido más de la mitad de sus pescadores en solo una década, pasando de los 16.819 tripulantes a los poco más de 6.500 que actualmente siguen en activo. Esto ha hecho que a día de hoy la pesca ya solo represente el 0,27% de los ocupados en la comunidad. La reconversión del sector impuesta desde la Unión Europea, el incremento de los precios de los combustibles, la falta de ayudas o la reducción de las cuotas de pesca son algunas de las causas del deterioro progresivo de la industria pesquera en Andalucía. Bueno, a estos datos hay que sumar también otros indicadores compartidos por toda la provincia gaditana, las altas tasas de abandono escolar, que alcanzan el 39% en la bahía de Cádiz, o la baja esperanza de vida, que es 3 años menor que la media española. Pobreza, desigualdad, desempleo, abandono escolar, precariedad, todo esto hace que haya una enorme masa de mano de obra disponible para sostener la economía del narcotráfico. Sí, por descargar una planeadora se pueden cobrar hasta 3.000 euros, pero hay muchas más tareas involucradas en el proceso. Están los que ayudan, los que ocupan los puestos de vigilancia, los que hacen las llamadas, aguadores, puntos, guardas, lancheros, todos ellos forman parte de una cadena de mando perfectamente jerarquizada en la que cada persona ocupa un rol determinado y es enormemente lucrativo. Según fuentes policiales, la tarifa por kilo de hachís transportado está entre los 300 y los 350 euros, es decir, que si en una narcolancha se meten 2,5 toneladas de hachís, los clanes gaditanos se embolsarían unos 900.000 euros. Un montón de dinero para regar una sociedad enormemente castigada por la pobreza y por el desempleo. Y así es como proliferaron los clanes de narcos en Barbate, como el de Lolo el Canario o sobre todo los Antones. Sí, entre 1995 y 2005, Antonio Vázquez Gutiérrez, hijo de Antón Viejo y más conocido como Antón Hijo, se convirtió en uno de los mayores narcos de Cádiz. Dicen que se le veía pasear por las calles de Barbate con una cría de león atada con una cadena de oro. Conducía un Mercedes sin carné y pagaba sus consumiciones sacando un fajo de billetes del bolsillo. Un lunes estaba haciendo un porte de hachís con la Zodiac y el miércoles estaba en un campeonato de lanchas rápidas en Francia. Antón Hijo construyó todo un imperio metiendo alijos de hachís por las playas de Barbate, Conil, Los Caños, Zahora o El Palmar y estando en busca y captura concedía entrevistas a periódicos y cadenas de televisión. En una de ellas llegó a presumir de haber creado más trabajo en Barbate que la propia Junta de Andalucía. Desde los busquimanos, que iban recogiendo los fardos desperdigados por las playas barbateñas, a una flota de embarcaciones que se sospechaba no iban precisamente a pescar boquerones. Después de pasar varias temporadas en prisión, Antón se encuentra actualmente en libertad y aunque ya no tiene el poder que tenía, la leyenda del narco excéntrico y generoso sigue viva y sirve de modelo a muchos de los jóvenes barbateños que se acercan al mundo del narcotráfico. Actualmente Barbate corre el peligro de volver a esos oscuros años 80, unos tiempos en los que narcotraficantes como los Antones eran los dueños y señores de la localidad y la heroína hacía estragos entre los pescadores del puerto. Entonces la población dijo basta, saliendo a las calles en una manifestación masiva que reunió a 9.000 personas y que forzó a las autoridades a aprobar un plan especial para devolver la normalidad al municipio. Este sábado, cientos de barbateños volvieron a salir a las calles, concentrándose frente a la plaza del Ayuntamiento para mostrar su repulsa a los asesinatos de los agentes de la Guardia Civil y también su rechazo a las redes de narcotráfico que operan en la localidad. Mano de obra e infraestructuras disponibles para el tráfico de drogas por el abandono institucional. Estas son las razones detrás de los jaleos a los narcos del vídeo que hemos escuchado antes. Muchas gracias, Sara. A ti. El problema es que esto va tan lento que es imposible ir contra organizaciones. Los juzgados están colapsados, no salen las causas, hay que poner a la gente en libertad y entonces esto es al final una sensación de impunidad y las mismas personas que han sido detenidas vuelven otra vez a ser investigadas porque siguen con la misma actividad delictiva. Manu Levín, adelante. Vamos con ello, Xavi.
Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. David Simon, periodista y guionista, dedicó una serie de 5 temporadas de Wire a intentar explicar el problema del narcotráfico en Baltimore y el por qué la política policial de lucha contra las drogas fracasaba una y otra vez. Y uno de los sujetos en los que puso el foco y al que le dedicó la 5ª temporada de The Wire fue precisamente el poder mediático, el papel de los medios de comunicación. Simon, periodista veterano que se pateó las calles de Baltimore durante muchos años, retrató a una profesión periodística que había perdido en buena medida su propia razón de ser, que se mostraba incapaz de comprender y de explicar la complejidad del fenómeno y que cambiaba los análisis de fondo sobre el porqué de las cosas por el reduccionismo propio de una crónica de sucesos. Así es. Y el caso es que ese retrato que hizo David Simon sobre el papel de los medios de comunicación en el problema del narcotráfico es perfectamente aplicable a lo que lleva sucediendo décadas en pueblos como Barbate. ¿Por qué? Os traigo algunos ejemplos del enfoque que domina el discurso mediático sobre el asesinato de estos 2 guardias civiles y el narcotráfico en Barbate y ahora a continuación comentamos. Por ejemplo, Maika Navarro, quizá la conocéis del programa de Ana Rosa, en La Vanguardia. Faltan más medios, tanto materiales como humanos, en todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que luchan contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar. Más jueces y fiscales también especializados y dotados igualmente de mejores herramientas y nuevas reglas de enfrentamiento tanto en el mar como en la tierra que proteja a guardias civiles y policías de una lucha desigual en la que los malos han demostrado que no se dan la media vuelta y se van, sino que se enfrentan y encaran hasta pasar por encima. Enseguida comentamos. Otra pieza también en La Vanguardia, firmada también por Maika Navarro. La embarcación de la Guardia Civil es la Zodiac, que viaja siempre en lo alto del vehículo del grupo y que desplazan allí donde van para hacer un rescate. Una Zodiac de 6 metros con un motor fuera borda de 80 caballos que trató de hacer frente a 6 gomas de 14 metros, fibra de vidrio y 4 motores de 350 caballos cada una. Alguien tuvo que dar la orden, dice Maika Navarro, de que se utilizara una embarcación de rescate de goma en un dique con 4 narcolanchas que llevaban fondeando y quemando gasoil desde primera hora de la mañana. Ok. Escuchemos por último a Ángel Espósito desde Barbate para la cadena COPE. Los vendieron como una barquita de las que remolca los botes del Retiro, frente a un fueraborda con 4 motores, impresionante. Los guardias aquí literalmente vendidos, Carlos, no tienen medios, se enfrentan solamente con su valor y con su par a esta panda de narcotraficantes. Y el otro en la fiesta del cine. Bueno, a ver, ¿qué tienen en común estos 3 ejemplos que hemos escuchado? Los 2 de La Vanguardia y este de la COPE. Pues que solo ofrecen un enfoque, digamos, policial del fenómeno. Lo reducen todo a un problema de falta de medios de la policía y de la Guardia Civil, ¿no? Efectivamente. Por el contrario, no aparece ni una sola vez en ninguna de estas piezas elementos como los que mencionó Sara en su sección. No aparece ni una sola vez la palabra paro o desempleo, ni desigualdad, ni corrupción, ni pobreza, ni esperanza de vida, ni falta de oportunidades laborales, ni ausencia del Estado, ni ninguna de las causas estructurales de la estructura económica y social de ese territorio que explican realmente la existencia y el peso y el poder del narcotráfico en pueblos como Barbate. Es decir, exactamente lo mismo que denunciaba David Simon sobre Baltimore en The Wire. Absolutamente. Ninguno de los factores de fondo se menciona y todo se plantea como si la clave definitiva para luchar contra el narcotráfico en Cádiz fuera ponerle un motor más potente a las lanchas de la Guardia Civil. Que, a ver, es evidente que eso ayudaría y ayudaría a esos agentes, es evidente que sí, pero también es evidente, y cualquiera que viva en esa región lo sabe perfectamente, que las causas de fondo son otras. Y esas causas, insisto, rara vez aparecen en el discurso mediático sobre este asunto, en particular el de la derecha mediática. Os leo algo más de esa pieza de La Vanguardia que os cité antes, porque muestra de qué manera absolutamente lateral y con un matiz despectivo y clasista se refiere este tipo de discurso mediático a esos factores económicos y sociales de fondo cuando los evoca. Dice Maika Navarro en La Vanguardia: el puerto de Barbate tiene varios diques y un gran muro, como el malecón de La Habana, pero mucho más alto. Allí se concentraron el viernes muchas decenas de jóvenes y no tan jóvenes de la localidad que llegaron quemando goma de los coches o haciendo caballitos en sus motos con el tubo de escape manipulado para hacer ruido. Todos son mayores de edad. Aquí venimos mucho, es un punto fácil de reunión cuando no hay nada que hacer. Tampoco teníamos otra cosa mejor que hacer y medio pueblo se vino para aquí, añade otro. Ah, claro, es que los chavales no tienen nada mejor que hacer, porque ya se sabe que allí unos son vagos que odian trabajar y prefieren estar todo el día haciendo el gandur, ¿verdad? Como buenos andaluces.
Claro, es que solo les faltaba decir eso, ¿no? Porque si escribes que es que los chavales no tienen otra cosa que hacer, pero no hablas del paro, ni de la desigualdad, ni de que si eres un chaval en un pueblo como Barbate, lamentablemente o eres camarero en temporada, o te metes a policía o a militar, o te queda poca más opción que el menudeo de droga, y además, lo decía Sara antes, puedes ganar más vigilando una descarga de una lancha que siendo explotado todo el mes por 4 duros. Si omites todo eso, pues puede parecer que es cosa del carácter de los jóvenes que son allí así, ¿no? Claro, en fin. Quiero que veamos el contrapunto a este discurso mediático que omite las verdaderas causas de lo sucedido y lo reduce todo a un problema de cuántos caballos tenía el motor de la lancha de la Guardia Civil, y ahora seguimos con el análisis. Juan Antonio Delgado ha publicado en nuestro diario Red una columna, Barbate, Desafíos y Esperanzas, en la que habla de un episodio sucedido en el año 2000 en Barbate, donde él mismo había sido destinado como guardia civil. Habla del asesinato de un policía local, Diego Pérez, en aquel año 2000. Y dice Juan Antonio Delgado, en los días siguientes a la muerte del cabo Pérez, el pueblo de Barbate se echó a la calle, como pocas veces se recuerdan, para, además de condenar lo ocurrido, exigir soluciones reales para su pueblo, en el que ya por entonces las mafias del narcotráfico le disputaban el poder al Estado. En consecuencia, se tomaron decisiones durísimas para proteger la seguridad del municipio. La unidad de los GRS de la Guardia Civil, los antidisturbios, unidad para situaciones en las que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pierden el control sobre la seguridad ciudadana, tomó el pueblo durante 6 meses. El resultado de la operación se saldó con miles de denuncias, detenciones, operaciones contra el narcotráfico, recuperación del control de la seguridad y vuelta del pueblo a la normalidad, al menos en apariencia, dice Delgado. Sin embargo, el trabajo que se realizó en materia de seguridad ciudadana no fue acompañado de otras políticas necesarias para el desarrollo social y fortalecimiento económico de la zona. Con la marcha de la unidad de los GRS de la Guardia Civil, se acabó todo por parte del Estado. 24 años después de la muerte violenta del cabo Pérez, continúa Juan Antonio Delgado, Barbate sigue teniendo los niveles más altos de desempleo, de pobreza, desigualdad, abandono escolar y faltas de perspectivas vitales para los jóvenes. Todos los planes de empleo han pasado de largo por Barbate y el abandono institucional, tanto de la Junta como del Estado, es la única política social que se ha llevado a cabo en todos estos años. Fruto de este abandono institucional, nos encontramos hoy con un Barbate y otros pueblos de la provincia de Cádiz con un futuro complicado y con graves problemas de seguridad ciudadana, porque literalmente el Estado ha perdido el control sobre las mafias del narcotráfico. Y concluye Delgado. De la policía y la Guardia Civil depende la gestión de la seguridad ciudadana, pero sus agentes no pueden solucionar las causas de la situación de especial gravedad que vive la provincia y que las instituciones llevan décadas ignorando. Los agentes reivindican algo tan básico como más y mejores medios para proteger el libre ejercicio de los derechos y las libertades de los ciudadanos y poder hacerlo en condiciones de seguridad, y la sociedad barbateña y de otros pueblos gaditanos esperan que alguna administración se tome en serio el polvorín social del que se nutren las mafias del narcotráfico antes de que sea demasiado tarde y cueste más vidas humanas. En fin, pues muy claro, Juan Antonio Delgado, que es guardia civil y que además trabajó en Barbate, defendiendo que sí, son necesarios más medios para policías y guardias civiles, pero que solo con eso no se arreglan los problemas de fondo. Yo creo que este es un planteamiento que cualquiera puede entender y que, sobre todo, insisto, cualquier persona que viva allí sabe perfectamente. Y es precisamente la ausencia de todo eso, de los enfoques del poder mediático, lo que permite que hoy la derecha política y mediática pueda salir a intentar instrumentalizar el asesinato de esos 2 guardias civiles, que es lo que están haciendo sin ningún tipo de disimulo en las últimas horas. Feijóo se desplazará a Barbate hoy tras la muerte de los 2 guardias civiles para conocer la situación de la zona, dice la COPE. Me voy a comprometer como primer partido de España con la Guardia Civil, con los medios que necesita, y vamos a seguir trabajando para que el dinero que se despilfarra para mantener un gobierno y sus aliados se ponga a disposición de los hombres que nos defienden, dice Feijóo. Bueno, seguro que Feijóo puede hacer una gran aportación en su visita a Barbate, porque de otra cosa no, pero de narcos y de lanchas sabe bastante. Ahora comentaré algo de eso. Onda Cero. Pérez Reverte estalla tras la muerte de los guardias civiles en Barbate, asesinados por la pasividad y cobardía de los ministros. Jiménez Los Santos en El Mundo. Entierro en Barbate, reestreno sanchista en Valladolid. Los guardias civiles asesinados por una narcolancha de ricos morían en su lancha pobre sin que nadie los socorriera. Mientras Sánchez iba en Falcon a su fiesta de los Goya, en Barbate enterraban a las últimas víctimas de su negligencia, dice Jiménez Los Santos. OK Diario. Barbate o barbarie.
el ministro de Inseguridad y Delincuencia hace tiempo que se dedica al matonismo político y a llenar de comisarios soviéticos los diferentes cuerpos policiales a los que riega de ascensos y prebendas con la misma celeridad con la que niega presupuesto y dotación a aquellos que dedican sus esfuerzos a proteger a los ciudadanos abandonados a su suerte por esta administración ideológica, autócrata e inservible para una democracia liberal. En resumen, que el bueno de esta historia es Feijóo y el malo es Marlaska. Buen resumen. Que a ver, no seré yo quien defienda a Marlaska, ni mucho menos, pero a lo que voy es a que si hoy la derecha puede salir con este cinismo a instrumentalizar el asesinato de estos dos guardias civiles, a reducirlo todo a que si Marlaska y a que si Sánchez estaba en los Goya y hacer su típico discurso de que aquí lo que hace falta es más policía, penas más duras, etcétera, es precisamente por la ausencia en los discursos dominantes mediáticos de las causas de fondo, porque si esas causas aparecieran, entonces quizá los primeros que tendrían que agachar la cabeza y callarse serían ellos, porque la Diputación de Cádiz la gobierna el PP, la Junta de Andalucía la gobierna el PP, han gobernado en Barbate y han gobernado en España también varias veces, y los problemas de fondo han seguido y han ido a más. Y del PSOE, por supuesto, cabría decir 3/4 de lo mismo. Aquí la responsabilidad la tiene tanto el partido de Feijóo como el partido de Pedro Sánchez. Marlaska no está del todo claro al cual pertenece, dicho sea de paso. Y esa responsabilidad tiene que ver con los medios con los que cuenta la policía, seguro que sí, pero sobre todo, con las políticas que han hecho durante décadas y que han sido el caldo de cultivo del narcotráfico. Eso no aparece, y no aparecen nunca tampoco, acabamos con esto, los peces gordos, los grandes beneficiados de toda esa estructura criminal. No se sigue el rastro del dinero. Y es más, cuando sí se sigue el rastro del dinero, cuando resulta que alguien desde el periodismo de investigación saca a la luz las conexiones personales y económicas por arriba entre el narcotráfico y el poder, la respuesta de buena parte de las empresas de comunicación es echar balones fuera. Y aquí llegamos a lo que decías antes de que Feijóo, de narcos y de lanchas, algo sabe el hombre, ¿no? Porque recordemos una vez más cuál fue el papel de muchos periodistas ante ese escándalo de las fotos de Feijóo con Marcial Dorado, que habría acabado con la carrera política de cualquier líder de izquierdas. Marcial Dorado, me ofrecieron mucho dinero antes del 23J por ensuciar la imagen de Feijóo de forma confidencial. Todo era una campaña para ensuciar la imagen de Feijóo. Que Marcial Dorado fuera un narco era una campaña para ensuciar la imagen de Feijóo. Feijóo era la víctima. El Español. Este es el origen de las fotos de Feijóo con el narcotraficante gallego Marcial Dorado. Los hechos se remontan hace casi 3 décadas y las imágenes fueron descubiertas tras un registro judicial. El PSOE desempolva una foto de Feijóo con un narco tomada hace 28 años para desacreditar al líder del PP. ¿Desempolva una foto? Pues no sé yo si ese campo semántico era el más adecuado para hablar sobre Feijóo y la cocaína. Total, desempolva una foto. Bueno, en fin. Pero eso, que fue hace mucho tiempo y tal, y que pobre Feijóo. Incluso Fernando Onega, nada menos, maestro de periodistas, escribió entonces en La Voz de Galicia que la relación de Feijóo con el narcotráfico era un borrón, no un motivo para dimitir, que lo de menos eran las fotos, el escándalo sería el origen de su difusión, decía Onega, y habló de venganza, cacería, conspiración y profunda injusticia contra Feijóo. Vamos, que cuando se habla del narcotráfico se omiten las causas de fondo, se omiten los actores más poderosos y cuando aparecen se echan balones fuera. Y todo eso permite que los responsables políticos de la situación se laven las manos diciendo el problema es que hay que ponerles una lancha más potente a los guardias o Marlaska maricón. Así es. Y lo más indecente, acabo con esto, a mi modo de ver, es que sea esta gente la que se permita decir que aquí el problema es que se ha dejado a la policía y a la Guardia Civil a los pies de los caballos y tal. Que es verdad que eso ha sido así, pero por motivos muy diferentes. Porque lo que deja realmente vendida a la policía y a la Guardia Civil es pretender que sea la policía y la Guardia Civil quien acabe con el fenómeno del narcotráfico. Lo que deja vendida a la policía y la Guardia Civil, como venía a decir Juan Antonio Delgado, es por una parte defender y promover y beneficiarse desde la política y desde el poder de la estructura económica y social que genera el narcotráfico, como han hecho durante décadas tanto el PP como el PSOE, y después enviar a 4 chavales con un uniforme de la Guardia Civil a que lidien ellos con eso, que se la jueguen ellos. Claro, pedirle a la policía que acabe con el paro, con la pobreza, con la desigualdad, con el abandono escolar y con la falta de oportunidades, que son los problemas de fondo, y después decir que es que se les deja vendidos. Eso es miserable. Y es lo que realmente les deja vendidos, como tanto les gusta decir. Claro, es que en el fondo cualquiera sabe que no se va a acabar con el narcotráfico con policías, ni con jueces, ni con cárceles, ni con un motor con más caballos. Todo eso puede ser relevante y es lógico que los agentes lo demanden, pero no deja de ser lo de menos. No se va a acabar con el narco, en definitiva, con mejores condiciones para la policía, sino con mejores condiciones para la gente. Y eso lo sabe todo el mundo, no solo David Simon.
Ojalá algún día sea ese el enfoque que domine la información sobre esto en los medios de comunicación. Ojalá. Gracias, Manu. Hablamos de una zona que confluyen una serie de factores que facilitan la implantación del tráfico de drogas. Está deprimida económicamente, donde existe un gran porcentaje de paro juvenil, donde las expectativas para determinada parte de la población no son muy halagüeñas, y entonces todo eso genera un caldo de cultivo que es idóneo para justificar dedicarte al tráfico de drogas. Hoy nos acompaña Juan Antonio Delgado. Juan Antonio, muchísimas gracias por atender a La Base. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, Juan Antonio, tú eres guardia civil, ahora eres diputado de Podemos en el Parlamento de Andalucía y has servido en Barbate. Haznos un poco un mapa del narco en la bahía de Cádiz, que lo conoces bien. Bueno, efectivamente, estos días, cuando ha sucedido esto, ¿no? Yo he estado destinado 8 años en Barbate, llegué en el año 2002. Barbate hace 40 años era uno de los pueblos más ricos de la provincia de Cádiz. Por la pesca había pues unos 100 barcos, 150 barcos entraban todos los días, salían. El paro era prácticamente cero, no existía el paro en Barbate hasta que llegó, bueno, pues la situación que todos conocemos con el tema de la pesca. Ahí, a partir de ahí, bueno, pues a Barbate se le dejó abandonado, ha sufrido un abandono institucional durante estos 40 años. Yo, lo que sucedió el otro día, pues bueno, estaba con la sensación de que esto ya lo había vivido otra vez, con el cabo Diego Pérez, pero también en Algeciras. No es el primer guardia civil que fallece, que es asesinado en estas circunstancias. Y estos días he estado triste, primero lógicamente por el asesinato de los 2 guardias civiles, pero también por Barbate, porque yo sé que la gente allí sufre mucho, que el estigma, ¿no? En fin, los titulares del pueblo, que se conozca siempre el pueblo por lo mismo, hay la gente está cansada, está harta, la gente lo que quiere es trabajar, lo que quiere es oportunidades, y también porque no, por otro lado, cierta tristeza, ¿no? Y un poquito de cansado, porque no se le da el enfoque correcto a la situación no solamente de Barbate, sino de todo el campo de Gibraltar. En fin, en Cádiz están los pueblos más pobres, donde hay más pobreza de toda España, incluso algunos de toda Europa, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo lo que quiero, lo que deseo, y por eso en ese artículo lo he hecho, es hacer un análisis con un enfoque donde no pongamos todas las responsabilidades en la solución del problema de Barbate ni en la policía, ni en los guardias civiles, ni en jueces, ni en fiscales, porque esto no va de eso. Es decir, por supuesto, yo de hecho el otro día, cuando sucedieron los hechos, lo primero que se me vino a la cabeza es, bueno, ¿qué hacen en una embarcación prácticamente de juguete, con otras 3, rodeada de otras 3 embarcaciones muchísimo más grandes, un día que hacía muchísimo viento, mucho levante, por la noche? Esos guardias civiles ahí, si esa es la primera pregunta. ¿Quién? En Barbate. Claro, esa es la primera pregunta. Después también dentro del diagnóstico, del análisis, bueno, pues no tenemos que olvidarnos nunca que, aparte de todo lo que se ha dicho, del desempleo, en fin, la falta de oportunidades, es que África está a 14 kilómetros. Es que desde Tarifa se ve perfectamente África en un día normal. Por lo tanto, es un viaje, un recorrido corto, seguro, que esto no lo van a hacer no van a entrar por Barcelona o por Cantabria, no, entra por la zona más, de hecho, la misma ruta, la tradicional ruta de hachís, se utiliza también para introducir, desde hace muchos años ya, para introducir también la coca. Yo creo que una de las cuestiones que, por ejemplo, en Galicia empezó a caer el tráfico cuando entró la Audiencia Nacional en Galicia. Esto no ha pasado en Cádiz, yo creo que es uno de los pasos que se tiene que repetir, pero no obstante, insisto que yo creo que lo importante es un plan integral, porque al final lo que se convierte en algunos pueblos es en un caldo de cultivo para que las mafias actúen como Pedro por su casa, ¿no? ¿Qué tal, Juan Antonio? Comentabas antes que Barbate no siempre ha sido una localidad económicamente deprimida, y yo quería pedirte si podías contarnos cuál es la situación actualmente, o sea, cuáles son los datos socioeconómicos que tenéis sobre la población en Barbate. Bueno, los datos socioeconómicos son bastante
dificultan bastante lo que es la situación de Barbate. Es un ayuntamiento prácticamente como otros de la provincia de Cádiz, prácticamente en bancarrota, en la que, bueno, hasta hace poco incluso ha habido falta de dinero hubo un tiempo para pagarle las nóminas a los policías, pero bueno, una falta de futuro, asentismo laboral, en fin, una situación bastante complicada. El desempleo está no solamente por encima de la provincia de Cádiz, sino por encima de la media europea, por encima de la media, en fin, unos niveles, el paro juvenil, unos niveles macroeconómicos que lo podemos encontrar, pues no sé, en otro continente mucho menos desarrollado, pero que no son datos de una cuarta economía como es España dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, esto pues son datos de otro sitio, pero no de aquí, ¿no? Y eso es, al final, yo siempre digo que esto no se puede solucionar con medidas policiales cuando, por ejemplo, hablamos de la inmigración y algunos de la extrema derecha, los de siempre, ¿no? Los del plomo y subir la valla, ¿no? Tú, por mucho que subas la valla y por mucho que pongas policía, cuando hay gente que viene de países en guerra, de países pasando hambre, de países con unas situaciones muy complicadas, tú puedes subir la valla todo lo que quieras, tú puedes poner mucho más policía, pero la gente seguirá intentando saltar la valla. Pues salvando las distancias, ¿no? El fenómeno de la inmigración, que no tiene nada que ver, ¿no? Pero en el narcotráfico es lo mismo, mucho peor incluso, porque además son organizaciones que manejan mucho dinero, que van muy por delante siempre de los guardias civiles en medios. Claro, esto actúan como una organización, como una empresa de alguna manera, pero lógicamente todos son beneficios, no tienen ningunos gastos de alguna manera, ¿no? Por tanto, en medios, bueno, pues utilizan helicópteros. Es que han utilizado helicópteros para pasar hachís y droga y cocaína desde Marruecos a España. Bueno, después hay otra cosa, después hay una cuestión donde entran terceros países. Tú puedes solucionar las cuestiones en España, puedes poner más medios, pero al final no depende solamente de España, sino de que depende de un tercer país. Es decir, que hay muchos aspectos y, sobre todo, importante, tanto a Barbate como a La Línea, como a Sanlúcar, como a toda la zona del campo de Gibraltar, que está deprimida en una situación socioeconómica. Yo creo que lo que hay es que ayudar, hay que dejar este abandono institucional. Mira, y con esto acabo, en el año 2016, cuando llegué al Congreso de los Diputados, resulta de que Barbate, la demarcación de Barbate, un 44% es un parque natural donde no se puede construir, no se puede hacer nada, y otro 40 y tantos % es un terreno grande, es decir, un terreno que tiene servidumbre militar, donde tampoco se puede hacer nada. Es decir, lo que le queda al pueblo para desarrollarse es muy poco. Bueno, pues hicimos una iniciativa para que hubiese una compensación económica para Barbate. Llegó el Partido Socialista, copió exactamente la iniciativa nuestra, descafeinada, por supuesto. Se aprobó la del Partido Socialista, que se puso de acuerdo con el Partido Popular. Eso no sirvió para nada. Quiero decir, llevé también por primera vez en la historia a Paco Mena, que es una de las personas que más sabe de narcotráfico en la provincia de Cádiz, porque es una persona que es el presidente de la Federación de las Asociaciones contra la Droga. Por primera vez fueron al Congreso, es decir, que lo intentamos hacer de la forma más seria para darle voz a Barbate, para que se hicieran cosas, pero bueno, la realidad es que a día de hoy se sigue como hace 20 años, pidiendo más medios los policías, pidiendo más medios los juzgados, pero otras cosas pues no llegan, ¿no? En fin, lo que son planes de empleo se pasan de largo. Y esperanza y para la gente joven, para que no se tengan que ir, en fin, para todas esas cosas, pues eso no llega, ¿no? Y estamos, pues esto es como el día de la marmota, al final siempre lo mismo, la gente cansada, y esa es la situación real de Barbate, que ahora todo el mundo va, se hace una foto, queda muy bien, vamos a traer más guardias civiles, vamos a traer más policías, pero nadie dice, bueno, ¿y qué hacían esos guardias civiles allí? ¿Qué hacen estas cifras de desempleo? ¿Qué hacen? En fin, todo un análisis integral y una serie de propuestas integrales para un problema de estas características. Esto no se soluciona ni con más policía ni con más guardias civiles, porque así llevamos. En fin, yo como he dicho, desde el año 2002, estuve 8 años allí y la situación está hoy peor, porque además los narcotraficantes hay una línea que se ha pasado
que en aquel momento cuando yo estaba, pues que era que, bueno, pues un narcotraficante nunca se enfrentaba a la policía porque sabía que, bueno, que mañana traía otros 2.000 kilos y no tenía esa necesidad, pero hoy hay un narcotraficante, gente mucho más peligrosa, se saben armas de fuego, más envalentonado, en fin, la situación está hoy mucho peor que hace 20 años. Buenas tardes, Juan Antonio, ¿cómo estás? Te quería pedir que desarrolles un poco, si puede ser, esa última parte que planteas y cuáles sí podrían ser las soluciones que vayan al fondo del asunto, ¿no? Porque, digamos, tú eres muy claro a la hora de decir que, si bien más medios y mejores lanchas para esos agentes sería deseable, eso no va a las cuestiones de fondo, y dices que todas esas soluciones son las que están ausentes. Tú estás en el Parlamento de Andalucía. Digamos, ¿qué medidas se podrían adoptar? Una medida, 2, 3 que me puedas comentar, ya sea desde la Junta de Andalucía, ya sea desde el Gobierno de España, que pudieran, digamos, ir a la raíz del problema. Bueno, lo primero es decir que el puerto de Barbate es una competencia exclusiva de la Junta de Andalucía, ¿no? Y es un puerto donde uno puede entrar, salir. Bueno, si el otro día estaba aquella gente vitoreando y, bueno, pues ¿qué hacía esa gente allí? Hace falta mucho más seguridad a la hora de entrar al puerto, de salir, cámaras, vigilancia, en fin, todo eso. Eso para empezar, ¿no? Pero sobre todo, yo creo que para ser serio, en fin, hay que tener, yo creo que hace falta un plan de empleo de verdad, para Barbate y para toda la zona del campo de Gibraltar. Es inexplicable como, por ejemplo, como no hay un tren para toda la costa, como no hay ni una autovía, es decir, las comunicaciones están dejadas de la mano de Dios, que lo primero que una empresa, es decir, mira a la hora de asentarse en cualquier lugar es, en fin, las vías de comunicación, la infraestructura, ¿no? Bueno, pues a Barbate se llega bastante mal, es decir, toda la costa no está desarrollada en lo que son obras públicas importantes. Bueno, un plan de desarrollo integral, de educación, de sanidades, de cultura, de todo, un plan integral en condiciones que se coja el toro por los cuernos y que haya una inversión importante. Insisto, que sí, que la labor de policías y guardias civiles es importante y dentro de la Constitución tienen la labor de defender el libre ejercicio de los derechos y las libertades de todos los ciudadanos. Eso tiene que estar, y que los jueces tengan todos sus medios, pero al final lo que se necesita es un plan de empleo. Si aquí lo que hace falta es trabajo, empezando por las infraestructuras, en fin, eso es lo que hace falta. Más sencillo, más claro, ¿no? Antonio Delgado, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. A vosotros, muchas gracias. Llegamos al final del programa y a continuación nos vamos a dejar con el tema principal de The Wire, una serie muy interesante para entender el problema del narcotráfico, mirando a la educación, mirando a la situación de la clase obrera, mirando a las políticas urbanísticas, mirando también al papel del poder mediático, de David Simon. En fin, os dejamos con ello, con White Down in the Hole, de Tom Waits. Hasta mañana.